3, ahí sí, pero si están faltando bastantes, Por no ver el examen va a ser exactamente ahora. A las 5. No cambiamos la hora del examen, ¿ya? Todo por culpa de los compañeros que no han venido. Ellos que entren primero. Así de simple, la vida. Bien, y doctores, vamos a empezar, vamos a estudiar nuestros rostros y vamos a orar, ¿ya? Oremos. Amado Padre del cielo, Señor, gracias te damos por tus cuidados, por la oportunidad de estar aquí, sí, vamos a seguir aprendiendo. Y tú seas, oh Dios, quien nos dé claridad en la mente para comprender cada concepto, cada idea, Señor, para ser usado en un momento determinado. Acompáñanos ahora, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, esto significa que me presten mucha atención porque sí, yo pongo bastantes preguntas de acidosis y alcalosis, porque es lo que más van a ver ustedes en la parte de manejo en los hospitales, y es importante que lo entiendan, ¿ya? Y razonen lo que les voy a decir, porque sí, las preguntas que les tengo para ustedes son de mucho razonamiento, así es que no memoricen, razonen, ¿ya? Y desde ahora les voy diciendo, yo calculo que para la época que ustedes van a salir como médicos, ya no van a manejar sellos. No, porque el médico agarra su sello y firma, ¿listo? Ahora vamos a hacer firma digital. O sea, les van a dar, así como ahorita, un USB, conectan a su computadora y con la relic firman y ya está. Solo imprimen la receta, pero ya tiene una firma electrónica que lo vas a ver a nivel de todo el Perú, en qué momento, a quién has firmado y si es realmente tu receta o no. Las esferas clínicas todo va a ser electrónico, ustedes ya no han escrito, va a ser computadora tal, entonces va a ser un nuevo sistema para ustedes que van a tener que aprender y adaptarse. Bueno, doctores, la acidosis metabólica es un trastorno de alta mortalidad. Si tú no sabes identificar una acidosis metabólica y el paciente lo tiene, se te va a morir si no actúas a tiempo, ¿ya? Pero lo fácil para ustedes es que es de fácil corrección. O sea, tiene alta mortalidad, pero sí lo puedes corregir muy rápidamente, ¿sí? O sea, de ese lado no hay problema. La alcalosis metabólica no causa mucho problema, pero es bien difícil de corregir, ¿ya? Ahí sí van a tener esta dificultad. ¿Listo? Entonces, básicamente la definición de acidosis ya no le voy a mencionar. Recuerden que mucho cuando el bicarbonato baja menos de 24, por tal motivo como compensación va a querer bajar el CO2 porque se produce una alcalosis respiratoria. Y acá nosotros vamos a ver lo que es la parte de las bases. Doctores, ustedes saben que el buffer más importante del organismo es el bicarbonato. Pero dentro del sistema de exceso de bases o las bases que manejamos, tenemos otro que se llama hemoglobinato. La hemoglobina también, como es abundante en la sangre, juega un papel de buffer, ¿ya? También juega un papel de buffer, no tan potente como el bicarbonato, pero por lo menos nos ayuda. Por tal motivo, doctores, si yo quiero calcular mi buffer base que yo normalmente tengo en mi sangre, sumo bicarbonato más hemoglobinato, que sería 24.000 equivalentes, que es bicarbonato, más 26, que es hemoglobinato, y mi base, o sea, como decir, todos tenemos más o menos 50.000 equivalentes por litro de buffers promedio. Ahora, se supone, y yo digo, si mi buffers que yo he medido menos el buffer normal me sale negativo, ¿qué significa eso? Que tengo un déficit de buffers. ¿Y por qué tendría un déficit de buffer? Porque lo estás perdiendo o lo estás consumiendo. Por tal motivo, si tu déficit de base te sale negativo o menos de 5, quiere decir que estás en una acidosis, ¿ya? Estás en una acidosis. Muy bien, vamos. Ahora, cuando ya hablemos de una acidosis metabólica pura, la acidosis metabólica pura es aquella en la cual todavía no hay un fenómeno de compensación. Es decir, doctor, tengo un pH de 7.3, mi bicarbonato es 10 y mi CO2 está en 40. ¿Se modificó mi CO2? No, sigue siendo normal. Todavía no ha bajado para compensar. A eso le llamamos una acidosis metabólica pura, ¿ya? Las acidosis metabólicas puras o primarias son aquellas en las cuales todavía el CO2 se mantiene en 40, el pH baja a consecuencia de bajar el bicarbonato. Ya con los minutos, recién el CO2 va a bajar como compensación respiratoria que se da a los 5 a 15 minutos. Muy bien.
Pero doctor, ¿y qué pasa si el paciente ya entró en fase de compensación? Pues entramos en una acidosis ya más crónica, compensada. ¿Por qué? Porque va a haber una compensación respiratoria. ¿Listo? Entonces, a ellos, muchas literaturas les llaman acidosis metabólicas crónicas o compensadas. Básicamente porque ya pasó tiempo, donde ya tuvo que en la parte respiratoria. Y vamos a tener alteraciones mixtas, doctores. Como les he mencionado, no siempre viene puro un trastorno. Han visto que viene con segundos trastornos hasta con un tercer trastorno. Entonces, no siempre vienen solos, ¿ya? Y estos trastornos siempre traen trastornos hidroelectrolíticos que vamos a ir analizando. Entonces, no se olviden que yo mantengo un equilibrio bicarbonato con PCO2. Si este es 24, este es 40, mi pH va a ser 7.4. Pero basta que mi bicarbonato baje, mi CO2 va a primar y me produce una acidosis metabólica. El organismo va a tratar de compensarlo y la compensación es que si bajo mi bicarbonato voy a tratar de bajar también mi CO2. Pero en ese objetivo la pregunta es, ¿lograré llegar a 7.4? No. Por tal motivo, lo vuelvo a repetir, la compensación no depende del pH. La compensación depende de la proporción que han visto en la fórmula, ¿no? Por tanto, baja tanto. Por tanto, sube tanto. Eso es lo que nos da la compensación, no el pH. Doctor, o sea, yo puedo tener una persona compensada con pH 7.2, sí. En ese momento que tomaste la fotografía con el AGA, está bien, ¿me dejo entender? Doctor, voy corrigiendo el problema. Sí, tomas otra fotografía de AGA y te vas a dar cuenta que sigue compensado, a pesar de que el pH subió todo, pero sigue en mecanismo de compensación. ¿Ya? Muy bien, entonces no se olviden, la compensación no tiene nada que ver con el pH y eso lo repito varias veces. A ver, yo tengo un exceso de hidrogeniones. Puede ser por pérdida de bicarbonato o por consumo de bicarbonato. Anion gap normal y anion gap elevado. Cualquiera de los dos te da acidosis. Ya. Primero, ¿quién va a actuar? Amortiguadores. Ya, el principal, bicarbonato. Ya. También proteínas porque también tienen carga negativa. Y también la hemoglobina como hemoglobinato. Ya. Por tal motivo, si todo va bien, les presento el siguiente caso. Viene un joven de 16 años, es epiléptico. Y llega usted de turno en el hospital y viene convulsionando. Listo. Se le pone su apoyo de diazepam y no calma. Y sigue convulsionando. Le ponen un segundo diazepam y sigue convulsionando. Ya van pasando 15 minutos. Recuerden que cuando convulsionas, tus músculos tampoco se contraen, tu respiración tampoco se da efectiva, tu cerebro entra en hipoxia, comienza a haber muerte neuronal. Entonces no te conviene que el paciente convulsione más de media hora, porque si no va a haber ya muerte cerebral en ciertas zonas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente le ponemos otros anticonvulsivantes y si no hay efectividad, lo dormimos como si cuando operan, le ponemos relajante muscular, le ponemos un sedante. Entonces, es como que lo relajamos todo su cuerpo, le quitamos la capacidad total. No hay otra, si no va a perder cerebro. ¿Ya? Y eso recuérdenlo muy bien. Si un paciente convulsiona mucho tiempo, su cerebro se va a ir dañando, no conviene. Por eso lo controlan cada 5 minutos, si ven uno en la calle. Claro, básicamente la idea es que pare. Algunos paran espontáneamente, pero ¿a qué voy? A paciente convulsiona, le ponen su diazepam y mejora. Claro. Se tranquiliza, pasan 10 minutos y el paciente despierta. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Ahora, si ustedes le toman el AGA en ese momento, en el momento que convulsiona, le toman dejó de convulsionar y al momento le toman el AGA, el paciente lo van a encontrar con un pH de 6.9, con bicarbonato bajo. Entonces, una acidosis metabólica pero severa. Le ponen el diazepam y a la media hora toman el otro AGA, se normaliza todo. Pregunta, ¿quién actuó como mecanismo? Sangre. La sangre. O sea, vean el poder que tiene la sangre de compensar. ¿Por qué, doctor? Porque fue un evento único. O sea, en el momento que convulsiona, ¿pudo respirar? No. ¿Qué respiración hizo? Anaeróbica. ¿Me dejo entender? Cuando le pide el diazepam y empezó a respirar otra vez, desapareció la respiración anaeróbica y entró aeróbica otra vez y el lactato desapareció y su cuerpo lo reguló y pasó. Entonces, ¿quién fue el responsable en ese momento? ¿La frecuencia respiratoria? ¿Hiperventiló el paciente? No. Hemoglobina. Básicamente fue el bicarbonato, la hemoglobina
Y para que vean el poder de compensación que tiene el buffer. ¿Listo? ¿Qué pasaría si el paciente, a pesar de eso, no logra compensar? Y eso solamente les va a pasar, doctores, cuando la causa que origina la acidosis no está corregida. En caso de la convulsión, cuando le pusieron el diazepam, pasó la convulsión, pasó todo y el paciente se recuperó. ¿Hubo necesidad de ponerle bicarbonato? No. A pesar de que tiene un pH 6.9 y está en acidosis metabólica, no, porque corregiste ¿cuál? El error. El error. ¿Ya? Entonces, doctor, le llega otro paciente, una cetoacidosis diabética. No convulsiona, pero viene acidótico, con Kussmaul, todo. La pregunta es, ¿habrá servido en los buffers? Probablemente no. ¿Por qué, doctor? Porque para que sea una cetoacidosis significa que ya entró a Kussmaul, es porque estos buffers no fueron suficientes. Entonces entramos a la siguiente fase. Bueno, tanto la sangre como la célula van a ser los buffers encargados de la regulación. Y por tal motivo, si no funciona bien los buffers, ¿quién va a entrar? La ventilación. O sea, basta que ustedes encuentren un paciente con Kussmaul, quiere decir que sus bases no están sirviendo, necesita ayuda. O sea, y la única manera es botando CO2. Y repito, cada vez que pierdes CO2, ¿qué pierdes? Hidrogeniones. Y pierdes un bicarbonato o lo consumes. Ya. Doctor, y si a pesar de hiperventilar el paciente no corrige su acidosis metabólica, entramos al tercer mecanismo de ayuda, que es la parte renal. Entonces, así les van a llegar los pacientes con acidosis metabólica con cetosis diabética. ¿Por qué? Porque nadie se está corrigiendo ¿cuál? El problema. ¿Cuál es el problema en la cetosis diabética? Mucha hidrogenio. No. ¿Por qué se produce tanto ácido en una cetosis diabética? Por la respiración. No. Por el cuerpo cetónico. En la convulsión, ¿cómo detengo la convulsión? Le pongo diazepam, deja convulsionar, soluciona el problema. En la cetosis diabética, ¿cómo le evito que produzca tantos ácidos? Respiración. No. Entonces, ¿Por qué produce ácidos? A ver, usted tiene su hígado. ¿Por qué se produce el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato? ¿Por qué? Ya no hay, es que no se utiliza bien la glucosa y tiene que ir a... Ya no se usa la glucosa, por tanto las células no se alimentan de glucosa y producen una vía nueva de producción de energía. ¿Sí? ajá. La cetosis, básicamente la formación de cuerpos cetónicos. Entonces tienen que evitar que formen cuerpos cetónicos. ¿Qué le van a dar? Insulina. Le das insulina y ¡plum! El paciente en menos de 12 24 horas se curó. ¿Le diste bicarbonato? No. No sé si me dejo entender. El cuerpo tiene la capacidad de regenerarse rápidamente si tú encuentras el problema. Si no encuentras el problema, doctores, no lo van a solucionar. Entonces, en este caso, miren, como es una enfermedad que demora mucho tiempo, el paciente llegó a su último mecanismo de compensación, que es el renal. ¿Ya? Entonces, depende del tiempo. Esto es inmediato, esto de 5 minutos a más ya comienza a actuar. El riñón actúa en horas o días. ¿Ya? ¿Listo? Es más lento, pero más potente. Listo, vamos. Entonces, en este caso, riñón, ¿qué va a hacer? Si está en acidosis, como repaso, doctores, para ser práctico. Bicarbonato y elimina hidrogeniones. Si el riñón está en acidosis, el riñón tiene que reabsorber más bicarbonato, Formar nuevo bicarbonato y eliminar hidrogeniones. Por tal motivo, tu acidez titulable va a estar aumentada. Muy bien. Ya está, vamos. Ya te di una fija, Ya, entonces, mientras mi PCO2 está en 40, significa que tengo una acidosis metabólica pura. Dentro de la curva de Davenport, que él era uno de los estudiosos de la acidosis y de la alcalosis, él genera una curva, dice acá acidosis, pHs y acá bicarbonato. En esta curva yo voy a poner que de 7.4 para acá alcalino y de 7 para acá ácido, en teoría. Pero se dio cuenta de que yo puedo tener un medio ácido con bicarbonato alto. Y también se dio cuenta que yo podía tener un medio alcalino con bicarbonato bajo. ¿Qué significaba eso? Que básicamente había dos trastornos. Uno que podía ser una alcalosis, por ejemplo,
una alcalosis respiratoria y también podría haber una acidosis metabólica. Entonces quiere decir que podía haber coexistencia de ambos, ¿no? Y Davenport lo graficaba en sus podríamos decirle como que en sus diagramas, y acá ponía lo que es el PCO2. Por tal motivo, Davenport decía, conforme voy compensando, va bajando ¿qué? Mi CO2. Puede bajar a 30, puede bajar a 20, 15, 10, y es correcto. La acidosis metabólica se compensa bajando el CO2. ¿Ya? Davenport dijo, muy bien, vamos a aplicar las formas de compensación, y Davenport dice, mejor creo un gráfico para que tú tabules, y si cae en esa área de compensación ya no tienes que traer tus fórmulas, solo pones compensado, punto, nada más. Claro. El principio, doctores, que necesito que graben es este. No se olviden que por cada hidrogenio en exceso se consume que un bicarbonato ácido carbónico lo eliminas como CO2 Y agua, ¿no? Entonces la pregunta es, el hidrogenio en realidad no es que lo estés eliminando como tal, sino que se convirtió en una molécula de agua. Entonces un sistema muy interesante. ¿Ya? Entonces Davenport dice, yo voy a hacer mi gráfica de compensación de la acidosis metabólica. Entonces él hace un gráfico. Por ejemplo, si yo les pongo, si tuviesen su tablita de Davenport y en el examen viene el paciente que viene con pH de 7.2 con bicarbonato de 8 y PCO2 de 20, ¿está compensado o no compensado? Sí, sí, porque cae aquí. Me dejo tener 7.2, 8 y 20. ¿Cae en la compensación? Sí. Entonces, si usted tuviese en su tablita, pues Davenport en el examen, solo sí, compensado. Sale afuera, no compensado. Entonces, pero si cae más para aquí, ya, no. Si cae más para acá, sería más la parte alcalina, y si cae más para aquí, sería, si no cae, me refiero a los gráficos, sería más ácido. Como las acuerdan que decíamos, la fórmula más menos 2 que caía, lo que caía más para acá era más alcalosis, y si caía para acá era más acidosis, como el segundo trastorno. ¿Ya? Entonces, Davenport disfrutaba haciendo sus grafiquitos, así es que, bueno. En general, doctores, solamente para mí, necesito que graben esto. Cada vez que tengan una acidosis metabólica, tienen que calcular el anion gap. Si no calculan el anion gap, no van a saber cómo manejar a ese paciente. Repito, cuando tengan una acidosis metabólica, calculen el anion gap. Sin eso no van a definir. ¿Por qué, doctor? Porque el anion gap me da diagnóstico. Yo puedo tener un anion gap normal o puedo tener un anion gap aumentado. Si es normal, ¿qué hemos dicho que era? ¿Cuándo es anion gap normal? Pérdida. Las dos principales causas, digestivo y renal. Si es digestivo, diarreas. Tengan cuidado cuando le den laxantes a los abuelitos, ¿no? A veces tu abuelito dice, oye, tiene que ser medicina, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer, me he estreñido. Tómate este laxante, tómate, y de repente el abuelo toma y entra en diarrea. Y después entra, lo ves hiperventilando un poquito. Qué raro, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque la diarrea te puede causar ella. ¿Por qué le decimos hiperclorémico? Porque básicamente al perder bicarbonato, el anion gap no se modifica, pero ¿quién tenía que aumentar? El cloro para compensar las cargas. Por eso se llama hiperclorémico. Y si en caso está aumentada el anion gap, doctores, hemos dicho que eso es producción de ácidos. El principal ácido, doctores, es el ácido láctico. ¿Por qué, doctor? Todo paciente les va a llegar con shock o sepsis. No sé si me dejo entender. Puede ser un shock séptico, un shock distributivo que puede incluir anafiláctico, puede incluir básicamente alguna alergia, puede ser un shock séptico que también está dentro de los distributivos. Todos producen una respiración anaeróbica, por tal motivo produce ese ácido láctico. Entonces la principal causa de elevación del anion gap es el ácido láctico. Pero nosotros diremos, entonces quiere decir que si tengo un anion gap aumentado, me tengo que preguntar, ¿ácido láctico normal o ácido láctico aumentado? Si es ácido láctico aumentado, ya encontraste la respuesta, ya sabes cuál es la causa. Pero doctor, y si su ácido láctico es normal, pues tendremos que buscar las otras causas que aumentan la acidemia. Entonces, por ejemplo, les mencionaba que la fórmula del anion gap es sodio menos bicarbonato más cloro. Le quitamos al potasio, ¿ya?
Por tal motivo, solamente el punto de corte es 12. Si es más de 12, anion gap aumentado. Y si es de 12 para abajo, anion gap normal. Ya, la principal causa de anion gap normal es pérdidas gastrointestinales. Y la otra causa son las acidosis tubulares renales. Que ustedes ya más o menos ya están conociendo. Que existen las tipo 1, la tipo 2, la tipo 4 y la tubo distal, que también van a conocer. ¿Listo? Ahora, listo, acidosis de anion gap normal o acidosis metabólica hiperclorémica, que lo van a encontrar en los libros. Acá viene una cosa bien curiosa. Si es anion gap normal, ¿cómo yo sé que son de pérdidas gástricas y cómo sé que son de pérdidas renales? Tiene que ver mucho con la acidez titular. Si la acidez titular es menor de 0, o en pocas palabras, casi nada, probablemente las pérdidas sean gástricas. Y si la acidez tubular es mayor, normalmente puede ser acidosis tubulares. Ahora, si el amonio está aumentado o en caso esté disminuido, también nos ayudan a diferenciar digestivo o renal. Pero es fácil, usted si le preguntan, ¿por qué viene usted, doctor? Estoy con diarreas. O sea, no necesitas un laboratorio para definir si es renal. El problema es cuando tenga un paciente que le viene con anion gap normal, con acidosis metabólica y no tiene diarreas. Entonces tú dices que es raro, ¿no? ¿Por qué tiene acidosis? Entonces tienes que buscar las acidosis tubulares, la 1, la 2, principalmente la 2, que es la que más produce esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, diarreas, laxantes, los que van a ser cirujanos cuando hagan su ileostomía o colostomía, también pueden ser causas de alteraciones ácido-base, ¿ya? Con anion gap normal. Y la parte tubular, ustedes ya saben. ¿Por qué le ponemos con hipo o hiperpotasemia? ¿Se acuerdan que las acidosis tubulares, algunos se podrían hacer hiperpotasemia y otras hipopotasemia? Si les causó hipopotasemia, ¿qué tipo de acidosis tubular era? Tipo 1 o distal, o también la tipo 2 o proximal, ¿ya? Ambas se causan hipopotasemia. Y la que te causa hiperpotasemia es la acidosis tubular distal dependiente o la 4 también, ¿ya? Entonces, solamente como conocimiento, o sea, téngalo como referencia, no específicamente algo muy detallado, solamente como referencia. Cada vez que tengamos un paciente con hipo o hiperpotasemia te puede diferenciar. Recuerden la 1 y la 2 hipopotasemia y la 4 hiperpotasemia, ¿ya? Básicamente. Bueno, no hay mucho que mencionar en anion gap normal. Ya el próximo año, yo les voy anticipando, me van a memorizar, van a aprender todas las causas de acidosis tubular tipo 1, todas las causas de acidosis tubular tipo 2 y todas las demás que podrían existir. Bueno, es el próximo año. La cosa ya es más compleja, ¿no? Cuando entren a clínicas, porque ahí sí ya van a tener que usar todo su arte de fisiología. Ahora, existen otras maneras de clasificar las acidosis tubulares que lo vamos a detallar más, que es la fracción de excreción, básicamente del potasio y del sodio, ¿no? Que también nos ayudan a definir básicamente si es una acidosis tubular. Pero bueno, no quiero detallar. Y los efectos de la aldosterona, básicamente como trastornos a nivel de las acidosis tubulares, principalmente tipo 4. ¿Ya? Sí, es el tipo 4. ¿Listo? Entonces, eso sí no va a venir al examen, por si acaso. Solamente les menciono. ¿Ya? ¿Listo? Normal, no solamente para mí soy feliz que sepan que es digestivo y renal, y que los digestivos, básicamente, laxantes, diarreas, fístulas y todo lo demás. Y renales, las acidosis tubulares que se dividen hiper e hipopotasemia. ¿Sí? Ya. La que sí me interesa a mí, que sí van a enfrentar siempre, doctores, y los van a fastidiar en el hospital hasta decir basta, es cuando tengan una acidosis metabólica anion gap elevado. Ahí le va a decir, anion elevado, ya, dime, ¿qué tiene tu paciente? El hidrogenial es elevado. El anion es elevado, vamos, dinos, ¿qué tiene tu paciente? Entonces, cuando tenga el anion gap elevado, básicamente pregúntense si es por ácido láctico o no. Entonces, el anion gap trae ahí la lectura del anion de los ácidos, de los gases, traen ahí lactato, dice. Vean el lactato.
Si la cato es normal, pues esa acidosis metabólica no es por el ácido láctico. Ya el AGA ya le extrae. Ya, o sea, no hay mucho que diagnosticar. Pero si el ácido láctico le sale aumentado, doctores, lo primero que tienen que preguntarse es: ¿está deshidratado, está hipotenso, está séptico? ¿Me dejo entender? Algo más hemodinámico, algo que le está causando, le falta oxígeno, está con una neumonía, no puede respirar, está haciendo respiración anaeróbica. No sé si me dejo entender, o sea, ustedes buscarán la causa. Pero si el ácido láctico le sale normal, ahí sí, doctores, a investigar cuál es la causa por la cual tengo exceso de hidrogenianos. Y no es difícil, miren, vamos, año GAP aumentado. Entonces, ácido láctico normal o elevado. Si es elevado, como que ya es fácil, ¿no? Hipoxia, hipotensión, shock, lo que sea, sepsis, ya. Pero si está normal el ácido láctico, nuestra tarea es buscar por qué está normal, qué es lo que está alterando. Entonces, a ver, dos maneras por las cuales yo puedo tener exceso de hidrogenianos. Ya, a ver, uno, Una falla no hablando de pérdidas, porque supone que pérdidas sí va a ser de que haga acidosis. Ya hemos visto año GAP normal, estamos hablando de año GAP elevado. Quiere decir que tengo exceso de hidrogenianos. A ver, dos, uno, que no lo puede eliminar. Claro. Y eso que sería una falla renal. Puede tener disminución. Una insuficiencia renal. O sea, el riñón no funciona, doctor, por tal motivo no puedo botar mis hidrogenianos. Ya, está bien. Se va acumulando. Y la otra, doctor, mi riñón funciona bien. Pero ¿por qué tienes exceso de hidrogenianos? Mi ácido láctico es normal. Entonces, ¿por qué tengo exceso de hidrogenianos? Porque hay algo que está produciendo que tu cuerpo produzca exceso de hidrogenianos. Como por ejemplo, cuerpos cetónicos, que es lo más clásico. Otro, que alguien me ha envenenado. Sí, Que también se puede dar. Hay otro que haya consumido un medicamento que tiene ácido. Mencióneme qué medicamentos que han hecho fármacos, han probado también. ¿Qué medicamentos son ácidos? Aspirina. Ya, porque su nombre es ácido acetilsalicílico. Toda su familia. Ya. Aspirina es una marca, por si acaso, Claro. no es un nombre genérico. ¿Ya? Entonces, cuando encuentren un fármaco que empiece con ácido, el exceso de consumo de ese fármaco puede producir una acidosis metabólica. Ácido clavulánico. Ácido clavulánico. El ácido clavulánico también. Entonces, por eso que la amoxicilina con ácido clavulánico, o sea, ya le ponen ácido porque se supone que es ácido. Entonces, por ejemplo, si un paciente le dice: doctora, se ha tomado 50 pastillas de ácido clavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico, que por cierto me ha pasado. Bueno, 45. Pero bueno, se lo tomó todo así de golpe. ¿Por qué? Porque justo fue el tratamiento, trajeron se lo tomó toda la noche, se lo tomó. Y es una acidosis metabólica severa. ¿Por qué? Porque tenía exceso de ácido clavulánico. Me dejo entender, o sea, toda sustancia en exceso también puede ser. O sea, tú tienes que pensar y decir: a ver, año GAP elevado, ¿su riñón está bien o está mal? Doctor, su riñón está bien, entonces no está acumulando. Ya está. Año GAP elevado, ácido láctico, ¿está bien? Sí, ácido láctico es normal, entonces no es por hipoxia ni por polución. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Es diabético? Sí, es diabético, doctor. Puede ser una cerveza. No, doctor, no hay cuerpos cetónicos. Ya, ¿ha tomado un medicamento? Sí, ella toma aspirina, por eso. Me dejo entender, o sea, uno va razonando en función al año GAP. Con la alimentación nunca puede generar, ¿no? No, normalmente la alimentación no te genera estos trastornos. ¿Listo? Entonces, la primera es que no eliminas y eso es insuficiencia renal. Ya está. Claro. No porque estés produciendo nada, sino porque tu riñón no puede eliminarlo. Nada más por tal motivo. Ahora, si yo tengo incorporación de hidrogeniones, pueden ser tanto endógenos como exógenos. Endógenos serían cuerpos cetónicos. ¿Listo? Fármaco. Exógenos serían los fármacos. Ya está. Endógeno, por ejemplo, el alcohol. Ustedes en bioquímica tienen que haber hecho las anomalías metabólicas del glucógeno. ¿Cómo que no han hecho la vía de la glucosa en la bioquímica? Sí, claro. Ya, pues, entonces saben cómo se forma el glucógeno. La glucosa 6-fosfato, que ya no puede salir de la célula.
Y hay patologías congénitas que alteran el metabolismo de la glucosa 6-fosfato. Sí. Ya, entonces, esas anomalías te pueden producir trastornos de producción de hidroquiniones. Eso lo van a ver más en niños pequeños, recién nacidos, los que van a ser pediatras. Y diabetes, que es cetosis, que es lo más clásico que van a ver. Y la otra causa es exógenos. Y en exógenos, doctores, intoxicación, por aspirina, etilenglicol, paraldehído, metanol. Doctores, hace aproximadamente 5 meses hubo una epidemia de intoxicación por metanol. El gobierno mandó a hacer todo un registro a todas las licorerías, porque nos llegaban pacientes y pacientes con depresión. Claro que se morían todos, pero ¿por qué? Porque el metanol es tan tóxico, doctores, tan tóxico que es bien difícil. Con mis 2 pacientes que me llegaron, los 2 fallecieron. A pesar de la regresión mecánica y todas las correcciones, no mejoraron. Es bien difícil. Y si salen ciegos, con trastornos mentales, con dificultades para hablar, o sea, salen con mucho daño. ¿Ya? Entonces, por tal motivo, doctores, recuerden, háganse esa pregunta. A ver, año GAB elevado, riñón, ácido láctico. Entonces, Está normal. tienen que razonarlo y básicamente revisarlo. Por eso es que el año GAB está en... Ahora entienden por qué el año GAB es importante. Sin el año GAB no van a poder deducir mucho. ¿Ya? Calcúlenlo. Muy bien. Ahora, doctor, mi ácido láctico sí está elevado. Allá. Si el ácido láctico está elevado, tienen 2 causas. Con hipoxia, que es lo más clásico, porque si me falta oxígeno, ¿qué respiración voy a hacer? Anaeróbica. Por tal motivo voy a producir más ácido láctico. Claro. Pero para suerte de ustedes, existe también la tipo B, que es sin hipoxia. Y doctor, Tito, o sea, se supone que si no hay oxígeno, genero ácido láctico vía anaeróbica. ¿Cómo yo puedo generar ácido láctico si no tengo hipoxia? Por los virus. ¿Ah? No. No, porque el ejercicio es hipóxico. Si tu cuerpo no está entrenado a trabajar tus células a poco oxígeno, no vas a resistir. Por eso los deportistas de alto rendimiento, su cuerpo está acostumbrado a trabajar con poco oxígeno para no producir mucho ácido láctico y no les perjudiquen en el camino de la carrera. Claro. Entonces, para simple ejemplo para ustedes, cuando ustedes vean que tienen una acidosis metabólica, básicamente sin hipoxia, tiene que ver con la hemodinámica. Doctor, ¿cómo así? Yo tengo buena cantidad de oxígeno, respiro bien, oxígeno lo tengo, pero mi sangre no transporta adecuadamente mi oxígeno ¿a dónde? A los tejidos. O sea, es un paciente que no está con oxígeno. O sea, no lo vas a ver así. Es un paciente que está respirando normal, que satura normal, listo, pero que tiene ácido láctico. ¿Por qué, doctor? Porque no hay buena perfusión. Hace llene capilar y está aumentado, demora en llegar la sangre a los extremidades. ¿Me dejo entender? Sí. Este sí es un paciente que lo vas a encontrar por su máscara con oxígeno porque está hipoxia. Claro. Entonces, anemia grave, doctores. Cianuro, bueno, eso ya es veneno, ¿ya? Cianuro. ¿Ya? Convulsiones, como les mencionaba, convulsiones, embolia arterial, ejercicio muscular. ¿Qué es lo que les pasa? Para los que no. A ver, ¿a quién no le ha pasado que emocionados acaban su ciclo y dicen, ahora sí, este verano me voy a dedicar al deporte? Eso que el verano. Y van al gimnasio y lo que no hicieron durante todo el año lo hacen en un par de horas. Y al día siguiente no pueden levantar. ¿Qué me pasó eso? Bueno, por lo menos se levantan, pero digamos que con mucho dolor. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu cuerpo no está acostumbrado a trabajar en hipoxia. Tú has exigido mucho a tu cuerpo ha dado lo que ha podido y has producido tal cantidad de ácido láctico que tu ácido láctico causa dolor muscular, ¿no? Entonces, lamentablemente el ejercicio muscular también puede causar aumento de ácido láctico, sí. Hipoxemia severa, insuficiencia cardíaca y la famosa metacarbohemoglobina, ¿no? Ahora, sin hipoxia, doctores, es perfusión. O sea, tengo oxígeno, todo lo que ustedes quieren, pero no llega adecuadamente a mis tejidos. Insuficiencia hepatocelular, acciones tóxicas, medicamentos que ustedes, bueno, no sé si han hecho medicamentos para la diabetes. Sí. Allá, biguanidas, antirretrovirales,
¿ya? Las deficiencias de tiamina, por ejemplo, el etanol, etilenglicol, isoniazida, que lo dejo muy bien ustedes, salicilatos. O sea, si se dan cuenta, la causa sin hipoxia puede ser también farmacológica. ¿Ya? Sí, farmacológica. Doctor, ¿es importante saber todo o solo algunos para ahora? Básicamente, doctores, para mí que defina lo más común, sin hipoxia y con hipoxia. No les va a venir fármaco. Esto sí les va a venir cuando hagamos el próximo año. ¿Ya? O sea, el próximo año solamente les voy anticipando, van a ser diagnósticos, tratamientos, diagnósticos diferenciales, causas secundarias en gran cantidad, memoria absoluta de todas las enfermedades sabidas y por haber. Eso porque sé que van a dominar bien la fisiología y va a ser más fácil. Bueno, entonces eso es lo que es acidosis metabólica. Entonces, básicamente, doctores, no es nada complicado. No les voy a tomar básicamente las patologías que han visto, o sea, pero sí necesito el razonamiento. O sea, si tienen anemia aumentado, anemia disminuido, perdón, anemia normal o anemia elevado, ¿qué me orienta? ¿Me dejo entender? ¿A dónde me lleva? ¿Ya? La alcalosis metabólica, doctores, es un trastorno que para mí es complejo. Complejo porque no te causa mucho daño, pero qué difícil es recuperar un paciente con alcalosis metabólica. Qué difícil. ¿Por qué, doctores? Porque, a ver, si tengo un exceso de bicarbonato, ¿por qué tendría un exceso de bicarbonato? A ver, alguien que me diga. O sea, ¿por qué mi cuerpo tendría que tener más bicarbonato? Porque se supone que alcalosis metabólica es incremento del bicarbonato. ¿Por qué? A ver, Vómitos. ya, si yo vomito, básicamente no es que tenga más bicarbonato por sí, sino que he perdido hidrogeniones. Vendría a ser como así como es como que no es por pérdida de hidrogeniones, pero mi bicarbonato sigue siendo el mismo, solamente que ante la pérdida de hidrogeniones se parece aumentado. Bueno, sí, me produce una cosa, pero si dejo de vomitar, ¿se corrige? Sí. Sí. Ya está. Además, Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo podría yo aumentar mi bicarbonato? por mucho CO2. Exceso de CO2, ya. De repente por ahí estoy comenzando a retener que CO2 porque sufro de asma, claro, o porque tengo poco, ¿ya? Y acumulo CO2 y comienza a incrementarse. Sí, podría ser. Otra causa. Entonces, tendrías que tú preguntarte, ¿no será que estoy reabsorbiendo mucho bicarbonato? O sea, algo está haciendo que mi cuerpo reabsorba mucho fosfato. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, algo que está haciendo que reabsorba mucho bicarbonato, más que todo reabsorción, no fabricación, no bicarbonato, reabsorción. Entonces, ¿qué causaba la reabsorción de la fisiología que hemos tocado, el bicarbonato? La acidosis. Ya, una acidosis, básicamente CO2, ya, uno. ¿Qué otra causa era? Eso les he explicado. Cuando hicimos la fisiología de la reabsorción de bicarbonato, ¿cuáles eran las causas por las cuales se reabsorbía más bicarbonato? El otro era el potasio, muy bien. Otro era el sodio, ya más o menos tenía que ver con la tasa de filtración. Aumenta la tasa de filtración, aumenta la reabsorción. ¿Qué más? También, ¿qué mecanismos había? Ya, tienen que repasar eso. El intercambio con hidrógeno. Ya, pero eso básicamente es a nivel celular. Vamos a analizarlo, doctores. La alcalosis metabólica, como su nombre lo dice, es el incremento de bicarbonato. La principal causa de alcalosis metabólica es iatrogénica. En los hospitales, la causa de una alcalosis metabólica es culpa del médico, que calculó mal su fórmula y le metió tanto bicarbonato al paciente que le produjo una alcalosis metabólica. O sea, de una acidosis yo le puedo pasar. Te puedes acceder. Y eso les pasa porque no saben que para corregir una acidosis metabólica no se da bicarbonato, se corrige la causa. Tú corriges la causa y solito se soluciona todo. Claro. Pero cuando no lo sabes o no sabes cuál es la causa y te preocupas porque el sistema le mete bicarbonato, y un momento que la causa se corrige y ese exceso de bicarbonato que le has metido, el paciente se va al otro lado, se va a una alcalosis metabólica. Sácale el bicarbonato. ¿Cómo le sacas?
es bien complicada, es que hay que saber calcular. Bueno, eso al próximo año lo aprenderán conmigo. ¿Ya? Ahora, doctores, nuestro base básicamente hemos dicho que era nuestra base normal 50. Pero en este caso, entonces, como voy a tener más bicarbonato, tengo más bicarbonato que el normal, mi exceso de base va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, cuando encuentren un lugar, básicamente ven que el exceso de bases es más de 5, ¿ya? O es positivo 10, están ante una alcalosis metabólica probablemente. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, si no se modifica el CO2, estamos hablando de una alcalosis metabólica pura. ¿Ya? Y hay alteraciones mixtas que lo van a acompañar. Lo mismo, mientras tenga 24 y 40, 7.4. Pero si yo incremento mi bicarbonato, básicamente me voy a la alcalosis. ¿Qué tengo que hacer? Subir mi CO2. Pero ahí viene el pequeño problema. ¿Cómo subo el CO2? O sea, si cuando llego a 55, mi centro regulador hiperventila y otra vez mi CO2 vuelve a bajar. Vuelve a subir mi CO2 a 55, me reduce mi centro respira. Entonces, en ningún momento dejo de respirar o bajo mi frecuencia. Entonces no sirve la parte respiratoria, pero debería compensar el incremento del CO2 para poder por lo menos llevarle al pH más óptimo. Entonces, vamos, dentro de mí tengo una deficiencia de hidrogeniones. Entonces, ahí mi buffer no va a servir. A lo contrario, tengo un exceso de bicarbonato. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Proteínas y hemoglobina sí, porque ellos pueden liberar ¿qué? Hidrogeniones, porque necesito hidrogeniones, tengo una deficiencia. Muy bien, y la célula también. Pero el bicarbonato ya no me sirve, porque básicamente no hay. Doctor, a nivel respiratorio, ¿me servirá? Sí. ¿Me ayudará en algo? Un poco, pero no es tanto. Casi nada, ¿ya? Entonces, es cuando tengo una alcalosis metabólica SOS, ayúdame, buffer, más o menos. Respiratorio, a las justas. No hay quien te ayude. ¿Listo? Solamente tienes que esperar a que tu riñón comience a tomar acción. Y eso va a ser en horas o días. Por eso le digo que es más complicado, ¿ya? Miren, como repaso, si yo tengo un paciente que tiene exceso de bicarbonato, o déficit de hidrogeniones, ¿qué tiene que hacer riñón? Eliminar bicarbonato. Eliminar bicarbonato. ¿Cómo lo eliminas? Disminuyendo la reabsorción y disminuyendo la secreción de hidrogeniones. Claro, porque necesito hidrogeniones. Entonces, si yo disminuyo la secreción de hidrogeniones, ¿qué va a pasar con mi acidez titulable? Va a disminuir. ¿Ya? ¿Listo? Tanto mi acidez titulable como mi amonio están disminuidos. ¿Por qué? Porque ya no voy a botar hidrogeniones. Claro. ¿Para qué voy a botar si necesito hidrogeniones? Entonces, indirectamente hay modificación de mi amonio y mi acidez titulable, que es el fosfato. ¿Sí? Va a disminuir. Doctor, acidez titulable solo es fosfato, ¿no? Fosfato y sulfato. Pero el sulfato es muy escaso. Pero no lo toma entonces. No, porque es muy escaso. ¿Ya? Es muy escaso. Principalmente es el fosfato, ¿ya? Fosfato, de forma práctica. En realidad existen algo de 10 que pertenecen al titular, pero son muy escasos, por tal motivo, quedemos con fosfato. El próximo año ya van a aprenderlo. Ya no quiere entrar el próximo año. Ya, la expresión de bicarbonato disminuirá y expresión ácida neta disminuye, ¿ya? Igual, Davenport también hizo su grafiquito y bueno. No va a venir el examen de Davenport, es que no pasamos. El razonamiento es el mismo. El razonamiento es el mismo, doctores, ¿ya? Entonces, las compensaciones ¿cuál es la compensación de una alcalosis metabólica? Acidosis respiratoria, que es ineficiente por si acaso. ¿Ya? No. Ahora, si ustedes encuentran que un paciente que tiene alcalosis metabólica logra llegar a tener un CO2 entre 60 o 70, ¿está bien o está mal? Está mal porque no debería superar 55. ¿Pero por qué superó? Claro, tienen que buscar que no vaya a que sea asmático o tenga EPOC. No sé si no entender. No sé qué. Ustedes dicen, no, doctor, pero no, pues está bien compensado. Doctor, mire, ha subido su bicarbonato y mire cómo su CO2 ha subido. Está bien, lo ha compensado bien, pero en el fondo no está bien, porque no debió subir más de 55. Ese es un datito nomás que les doy.
¿Ya? Bien, vamos. El efecto tiene que ser ahora sí opuesto. Se supone que ya no tengo que botar CO2 porque hay mucho que por cada CO2 que tú botas pierdes un hidrogenión y ahora no me conviene. Por eso es que el paciente tiene que hipoventilar. ¿Ya? Muy bien, esta parte, Mario, lo paso porque es... Davenport por también hizo su grafiquita de compensación. Lo mismo, aplicó su fórmula y dijo, si tiene un pH de 7.5 y tiene un bicarbonato de 12 y tal, entonces pone acá alcalosis respiratorias compensadas, ¿no? Hablando de la parte de la alcalosis. Pero no, me interesa a mí, doctores, esta parte. Cuando ustedes se topen en una alcalosis metabólica que tiene bicarbonato menos de 24, ¿no? Ese es su punto de partida. Perdón, más de 24, es decir, o más de 26, que sería su tope superior. Doctores, ustedes tienen que hacerse dos preguntas. ¿Quién fue el responsable de que surja la alcalosis metabólica? ¿Cuál fue su origen? ¿Ya? O sea, ¿quién fue el culpable? El médico. Calculó mal. Si fue el médico, tendrá que solucionarlo. Ahora, doctor, la culpa lo tiene porque el paciente aumentó sus mecanismos de reabsorción de bicarbonato. Ya. ¿Qué sucede, doctores? Que cuando tú corriges el origen, muchas veces la alcalosis metabólica sigue existiendo. Doctor, pero ya corregí el origen. Sí, yo sé que lo has corregido, pero sigue existiendo la alcalosis metabólica, porque la alcalosis metabólica entra en su fase de mantenimiento. ¿Y quién? Ese es el problema de la alcalosis metabólica. Desde ahora les voy diciendo, doctores, cada vez que se tope con una alcalosis metabólica, corrijan la causa, pero probablemente no se va a corregir la alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque ya entró a su fase de mantenimiento, y la fase de mantenimiento tiene que ver con que el riñón se acostumbró a reabsorber bicarbonato. O sea, es como que entró en ese vicio, reabsorbe, y buscaremos las causas. Potasio, CO2 que mencionaron, la tasa de filtración, y veremos todo eso. Así de un resumen rápido. Entonces, el origen, doctores, tiene que ver con el volumen, la volemia. Repito, el origen tiene que ver con la volemia. Es decir, deshidratación o pérdida de volumen. Hipotensión también causa trastornos básicamente a nivel de bicarbonato. ¿Listo? Volemia. La otra causa de origen es uso de diuréticos. ¿Por qué, doctor? Porque le doy diurético, le hago perder, aparte que le hago perder ¿qué tipo de diurético? Potasio, le hago perder sodio, le hago perder cloro. ¿Ya? ¿Y se recuerdan qué pasaba cuando tú perdías mucho cloro? ¿Con quién se intercambiaba el bicarbonato? Con el cloro. Entonces reabsorbía más el bicarbonato. Entonces, claro, vas a comenzar a reabsorber un poquito más de bicarbonato. Y el detalle, doctor, es que la deshidratación también va a originar que pierdas por diuréticos potasio. ¿Y se acuerdan qué pasaba con el potasio? Cuando bajaba el potasio en tu sangre, producía más alcalosis metabólica. ¿Se acuerdan? Sí. El círculo de hipopotasiemia, alcalosis metabólica, hipopotasemia. Entonces, los diuréticos es el peor enemigo del médico para producir ¿qué? Alcalosis metabólica. Tengan mucho cuidado, doctores. A ver, yo vengo enfermo a sus manos. Ustedes algún día me van a atender. Confío en que lo van a hacer bien. Entonces, vengo con bastante edemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente me volví diabético y hice una falla renal. Y estoy con edemas. Entonces deciden ustedes, dicen, bueno, doctor, le vamos a dar un tratamiento de la fase de diabetes, pero voy a ayudarle para que baje sus edemas y le voy a dar furosemida. Va a tomar su furosemida para que orine y va a ver. Entonces le digo, me pone mi furosemida, voy bajando, y llega un momento en el cual orino, y de repente ya no tengo edemas y dejo de orinar. Entonces, muchos les pasa, no sé por qué, no, dejó de orinar, no. Hay que darle un poquito más de diurético para que orinen, porque no puede dejar de orinar. Pues no se ponen a pensar que ya estoy deshidratado. No, en verdad, suena gracioso, pero pasa. O sea, es como que, no, pero tiene que seguir orinando. Aumenta la dosis de furosemida. Entonces, sí, hacen eso. Entonces,
y a la fuerza me siguen exprimiendo. Y vuelvo a orinar. Y vuelvo a orinar y dicen, ¿ves? Está orinando. Hemos tenido que completar más la furosemida. Y al día siguiente, cuando estoy seco, como pasa, ¿ya? Me toman un AGA y tengo una alcalosis metabólica. Claro. ¿Qué hicieron? Aparte que me deshidrataron, bajaron mi volemia, disminuyeron mi potasio, ya bajaron mi nivel de cloro, automáticamente se produjo mayor reabsorción de bicarbonato y me generó una alcalosis metabólica. Ya, suspenden la furosemida y ya suspendamos la furosemida porque ya hay que hidratarlo porque no puede estar tan seco. Me comienzan a hidratar, ¿listo? Y de repente sí, baja un poco mi bicarbonato, se comienza a regular, pero se dan con la sorpresa de que persiste. Pues ya le quitamos el bicarbonato, ya está yendo mejor y persiste la alcalosis metabólica. ¿Por qué, doctores? Porque si ya se originó una hipopotasemia y la alcalosis metabólica es difícil de corregir. ¿Y cómo O sea, si ya lo originaste, a ver, corrígelo. En sí, por la fase de mantenimiento, entonces ese es el problema. Por ese círculo. ¿Cómo se corre? A varios les ha pasado eso y llaman SOS, llaman al nefrólogo para que les ayude a corregir el problema. No es tan fácil. Por eso, doctores, antes que les pase eso, recuerden eso en su mente. Si van a usar diuréticos y el paciente ya eliminó y está euvolémico, bajen la dosis de la furosemida, porque ya está euvolémico. ¿Por qué exagerar en catar la carne de mucha agua? ¿Listo? Entonces, doctores, cuando viene la fase de mantenimiento, la causa principalmente tiene que ver con el líquido extracelular, volemia. ¿Ya? Volemia. ¿Ya? Y básicamente los factores de mantenimiento principales son tres: reabsorción de bicarbonato aumentada, secreción distal de hidrogeniones aumentada también, y la filtración glomerular, que recuerden que a mayor filtración, mayor reabsorción. ¿Ya? Entonces, no los quiero marear. Ya, fíjense que se han mareado mirando solo esto. Pero en resumen, esto el próximo año sí les voy a enseñar más detalladamente. Pero ahora lo que quiero que sepan es lo siguiente: los factores de origen tienen que ver con el volumen extracelular y la presión arterial. Si es un paciente con volumen extracelular aumentado, con presión arterial aumentada, básicamente eso significa que yo tengo que ver qué originó esto. ¿Ya? Un ratito. ¿Ya? ¿Qué originó eso? Y tiene que ver mucho con la volemia. Ya está. ¿Listo? Entonces, doctor, yo tengo un paciente deshidratado porque ha perdido volemia, está con la presión baja. Entonces, nosotros vamos a tener que definir por qué eso le originó. ¿Fue el exceso de diuréticos? ¿Tomó mucho diurético? ¿Por qué bajó su volemia? ¿Por qué está deshidratado? ¿Me dejo entender? Y si tiene un exceso, normalmente el exceso de volumen y presión alta tiene que ver mucho con aldosterona. ¿Ya? Entonces, ahí tienen otro detalle. A ver, ¿se acuerdan que la aldosterona actuaba en las células principales? ¿Qué hacía? Botaba potasio y absorbía sodio. Y en las células intercaladas, ¿qué hacía? Potenciaba la secreción de hidrogeniones y la resorción de bicarbonato. O sea, quiere decir que la aldosterona per se puede causarte mayor reabsorción de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, trastornos de la aldosterona pueden estimular variaciones ácido-base. ¿Ya? Eso, por eso lo pongo acá, como trastornos de volemia. ¿Listo? Pero si el problema es hipotensión, básicamente yo tengo que hacerme una pregunta: ¿cómo está el cloro? Si el cloro está aumentado o el cloro está disminuido. ¿Listo? Si el cloro está aumentado, probablemente la causa sea diuréticos. O sea, en pocas palabras, tú le has dado un fármaco que le ha hecho que pierda. Entonces tú le preguntas: señor, usted no está conocido, me han dado diuréticos para tomar. Pero si la pérdida solamente es de volumen y el cloro es disminuido, este paciente no ha habido un factor más que deshidratación pura. ¿Listo? Y si la deshidratación pura va a responder ¿qué?
a hidratación con cloruro de sodio al 0.9%, que es hidratación isotónica. O sea, lo que quiero que entiendan, doctores, es que básicamente el origen se va por polemia, ¿ya? El origen se da por polemia. Y este término lo van a escuchar bastante. Responde a cloruros y no responde a cloruros. ¿Qué significa? Que este paciente se va a curar con solamente hidratar, nada más. Tú lo hidratas y la alcalosis metabólica desaparece. Pero si el cloro está aumentado, quiere decir que hay un factor que le está haciendo perder cloro. Los diuréticos y ya la causa. Así tú lo hidrates, el daño ya fue hecho. Con hidratación con cloruro también sería. Acá hidrátalo con cloruro, pero no te va a responder. No. En el anterior sí, se va a curar, pero en este acá no. Bueno, básicamente, en resumen es eso, ¿ya? Entonces tienen deshidratación. Ahora, si baja volemia, pero si la volemia está aumentada y la presión está elevada, y tengo una alcalosis metabólica, ahí, doctores, aldosterona puede ser uno de los problemas. Nada más, en resumen es eso. Ya, si quieren definir si es hiperaldosteronismo o pseudohiperaldosteronismo, y si tiene que ver con factores básicamente de hay tumores de renina, ya esos son otro tipo de diagnósticos que no pienso entrar en detalle. Lo que sí quiero entrar en detalles es la fase de mantenimiento, porque la fase de mantenimiento, doctores, Era por mayor reabsorción del bicarbonato y aumento de la filtración glomerular o secreción distal de hidrogeniones alterado, es decir, estoy eliminando más hidrogeniones de las que debo eliminar, ¿ya? Entonces, la parte extracelular básicamente es lo que hemos tocado. Sí. ¿Listo? Entonces, miren, deshidratación, vómitos, ¿no? Aspiración gástrica, diuréticos, diarreas, bulimia, ¿no? Lo que mencionó su compañero, pérdida de hidrogeniones. Sí. O sea, entonces cloro, en orina no. Pero si yo tengo el cloro aumentado en orina, lo que les mencionaba era diuréticos. Baja de magnesio, hipercalcemia, síndrome de Batten y Listermann, que son patologías que te hacen perder cloro. ¿Ya? Bueno, pero para mí, furosemida es el principal responsable de producir una alcalosis metabólica. Claro, furosemida. Hidrocloroticina no sería. No tiene un efecto muy potente, pero sí también podría te producir, pero no es tan potente, pero sí te produce también alcalosis metabólica. ¿Ya? Muy bien. Fase de mantenimiento. Doctores, en la fase de mantenimiento solamente que aumenta la reabsorción. Díganme causas que aumentan la reabsorción. Nuevamente. CO2. ¿Ah? Acidosis. Ya, 1, deshidratación. 2, hipopotasemia. ¿Se acuerdan? Potasio bajo. Hipercapnia, aumento del CO2. Hipercalcemia, doctores, y aumento de la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque ahora ¿Qué hace la angiotensina 2? promueve la elección de Aumenta la tasa de filtración glomerular porque cierra a la arteriola deferente, ¿no? Y potencia mecanismos de reabsorción. Porque se acuerdan, una cosa que les mencioné es que la angiotensina 2 actúa en toda la nefrona. O sea, mejora la producción de canales, mejora la expresión de receptores, mejora, es como un potenciador renal la angiotensina 2. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, doctores, si no se soluciona mi alcalosis metabólica, ¿cómo estará su potasio? ¿Cómo estará su CO2? ¿Cómo estará su calcio? ¿No? ¿Me dejo entender? Si está con la presión alta y está con exceso de angiotensina 2, ¿no será mejor darle un IECA para bajar el nivel de angiotensina 2? Y después con eso mejora. Entonces, uno ya va razonando, Pero básicamente aumenta la reabsorción de bicarbonato. Para mí, para fisiología, por lo menos que se acuerden esto: hipopotasemia y aumento de CO2, potasio y CO2, ¿listo? Y creo que lo hemos explicado en el gráfico de la parte de la fisiología. El otro es básicamente aumento de la secreción de hidrogeniones en la parte distal. ¿Qué significa eso? Que puedo tener un hiperparatiroidismo o puedo tener un hipermineralocorticoide, ¿ya? Entonces, eso también. ¿Listo? Ambas causas pueden condicionar que yo tenga aumento de la presión distal de hidrogeniones. ¿Listo? Ahora, y por último, tratamiento no les compete. Y por último, aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, todo aquello que pueda aumentar su tasa de filtración glomerular también podría incrementar la reabsorción de bicarbonato.
que es un factor un poquito más despreciable porque no es tan influyente. Potasio, CO2, no se olviden, son las dos causas que por favor siempre tenganlas presentes, porque es donde más se equivocan varios médicos al momento de analizar a su paciente. Bien, doctores, tratamiento, no, nos ha pasado a varios nosotros que a veces hemos tenido dificultades. A mi compañero le pasó en internado que se equivocó con el paciente, le mandó una alcalosis metabólica severa, con pH estaba en 7.65 y de repente está medio así y tenía falla renal. Ahora, ¿cómo le quitamos el bicarbonato? ¿Cómo hacemos que pierda el bicarbonato si el riñón no funciona? ¿Que hiperventila? No, pero si hiperventila va a ser más alcalosis. Que hipoventila le va a morir. Regulado. Potasio. ¿Ah? ¿La pregunta? No, digo, tengo un paciente que tiene alcalosis metabólica y tiene falla renal severa. No funciona su riñón. O funciona media, pero no funciona bien. Entonces, doctor, usted ha dicho que bueno, tendré que esperar a que su riñón acumule hidrogenio. Bueno, lo puedes esperar una semana. ¿Sí? Inhibir el centro del CO2 No, para que... esos pacientes entran a diálisis. Diálisis. La diálisis quita bicarbonato Regeneración, doctor. y la diálisis pone bicarbonato. Entonces, por eso es que la diálisis es un método que se hace cuando ya no se puede hacer. Y sí, mi compañero, me acuerdo, bueno, el nefrólogo fue bien cruel con él. Bueno, le dijo, doctor, su paciente se va a complicar, usted es responsable de lo que está pasando. Si mueren, usted va a tener que hablar con la familia. O sea, que parece un golpe, porque es como decir, por culpa mía, por mi error, alguien va a fallecer. No sé si van a entender, ¿no? Claro. Digo que fue muy cruel porque emocionalmente lo trabajó. Y dijo, doctor, no hay nada que hacer, sí, hay que hacer diálisis. ¿Puedo el nefrólogo? No, el nefrólogo le dijo, no, está todo lleno, no tengo cupos. Tú coordinas con otro hospital, no sé. En realidad sí había cupos, pero era para dar una lección al interno, a mi compañero. No, ahora no se hace eso, antes lo hacían así. La regeneración no funciona. ¿Ah? Reinhalación. Si bien es cierto, la hipoventilación no ayuda, pero reinhalación. La reinhalación. Sí, lo mismo que está expirando. Si que lo vuelvo a inhalar otra vez. Sí, pero hay un pequeño problema ahí, que cuando llegas a 55 vas a hiperventilar. Claro. Y otra vez vas a querer. El otro detalle es que un paciente que no está acostumbrado a tener CO2 más de 55 se va a dormir. Y no te conviene que se duerma. Por eso ustedes, cuando están en ambiente cerrado, o sea, en realmente un examen debería ser con un ambiente bien ventilado. Bien ventilado. Porque si ustedes acumulan CO2, por ejemplo, a 45 o 50 de CO2, su concentración disminuye hasta en un 40% para un examen. Entonces, cuando por eso lo importante en el examen es respirar, para el examen, hiperventilar para botar el CO2 y hiperventilar. A veces yo, por ejemplo, voy a hacer un examen. Bueno, yo voy muy relajado. Realmente cuando yo voy a un examen voy muy relajado, la verdad. Me siento, miro, estoy ahí. Si he estudiado, bien. Si no he estudiado, bien. Entonces me siento, bueno, eso me pasó. Bueno, en mi examen de residentado, cuando yo fui a mi examen de residentado, sí. Yo me acuerdo que fui tranquilo, me senté, mis caramelitos para ir tomando, tomé bastante agua 2 horas antes y hice ejercicio de respiración. Porque su cerebro se va a potenciar si ustedes hiperventilan antes del examen. Ya saben. O sea, respiras profundamente y tu cerebro se oxigena, por lo menos tienes una media hora que tu cerebro está bien activado. ¿Ya? Y tienen que estar relajados. Pero tienen que lograr estar relajados, porque a más relajado estés, tu cerebro tiende a... Ahora, no digo relajación total, porque el cerebro tiene que tener un poquito de estrés para poder funcionar a un punto, pero también si tú te vas más allá del estrés fisiológico de aprendizaje, los doctores se van a bloquear. Entonces, llegar a ese equilibrio, ¿cómo lo van a lograr? Dando exámenes, practicando. Por eso existen los simulacros de academias que hacen simulacros. Te van entrenando. Entonces, es interesante porque cuando tú estás relajado,
realmente tu mente actúa mucho más rápido. Es cierto. Actúa mucho más rápido. Por ejemplo, en el examen que andaba el simulacro del ENSID, sí, ya está. Por ejemplo, ustedes sabían que no estaba calificado. Sabían que estaba yendo a dar, básicamente para ver cómo estaba. ¿Había alguna presión? No. Tu razonamiento como que, no, pues no, sí, más o menos me parece. Entonces, cuando tú le quitas esa presión, tu razonamiento se potencia. Cuando le metes la presión, no, si jalo, no, si me va a pasar esto, ya hasta cierto punto es bueno, pero si te excedes en eso, no te va a ayudar. Por eso el examen que sea los 5. Por eso el examen, Menos presión. Para que haya menos presión. Claro. los tengo que entrenar. ¿Cuánto tiempo les han dado para el examen, por pregunta? No. 2 minutos y medio. Eran 100 preguntas. 120 segundos. No, ¿cuánto tiempo dura el examen? 120 por 100 preguntas. 2 horas por 100 preguntas. 1.20. Ya, ese es 1.2. 1.2 minutos por pregunta. ¿Y acabaron a hacer las 100? No. Faltaban 3. No, falta. Miren, una persona entrenada para exámenes, por ejemplo, a nosotros nos decían eso, 100 preguntas en 2 horas, tú tienes que acabarlo en 1 hora y 10 minutos. Las 100 preguntas. No, pero es que el problema. Venían unos enunciados más largos. Ahí era Así viene, doctor. Ahí era puntos claves. No va a cambiar. A ver, El problema era. a ver, desde ahora, no se quejen del examen. Superen al examen. No sé si me dejo entender. Si se van a quejar del examen, se van a topar con ese examen en el ENAM, se van a topar con ese examen en el residencial. Entonces, no, supera el examen, busca tus estrategias, haz tus tiempos, mire que hay estrategias que lo van a ir aprendiendo, pero no se quejen del examen. Desde ahora, superen al examen. Repito, tienen que terminar el examen. Si es 2 horas, 100 preguntas, en 1 hora, 10 minutos tienen que haber acabado las 100 preguntas. Esos 50 minutos que quedan es para repasar las preguntas que no lograron responder. Claro. Porque, ¿por qué les digo eso, doctor? O sea, ¿qué significa que llegaron a las preguntas 100? Es porque dejaron preguntas que no las entendían. No se pierde tiempo ahí. Esa es la estrategia. Mejor que habrán hecho eso. Sí. Ya, entonces agarras y dices, no, esta sí la sé, esta no. Esta que está tranca, y al final, en esos 50 minutos, regresas porque estás más tranquilo, porque dices, miren, de estas 100 preguntas ya he respondido 60 bien, me quedan 40. A ver, de esas que no puedes, te tranquilizas, porque tú sientes que ya, por lo menos ya tienes conquistado una nota por lo menos más de 10. No sé si me voy a entender. Y ahí comienzas a resolver, te vas dando cuenta que tu mente, al más relajada, comienzas a decir, oye, esto estaba fácil, ¿cómo no me di cuenta? Comienzas a resolver y incrementas tus respuestas a 70. Ya estás más tranquilo porque dices, bueno, me quedan todavía 20 minutos, a ver, vamos a ver estas de acá que todavía me genera duda. No sé si me dejo entender, es como que te vas relajando conforme vas avanzando. No al revés, que conforme vas viendo el tiempo que te va quitando poco tiempo, te vas desesperando. Algo está mal en su método de dar examen. Nosotros de uno. Un jueves, doctor. Un jueves. ¿Ah? Un jueves. Entonces, ¿Examen? a más simulacros, mejor va a ser. Bien, a ver, doctores, de lo que es la fisiología de la micción, es algo muy simple. ¿Por qué un niño se orina en la cama? Se asusta ya el coco. Por el ADH. El frío ya. Inhibición de los nervios. Pero en verano también se orina, ¿no? No controla El ADH de ya. noche no está. Pero ¿por qué otros niños sí lo hacen y ese niño no? Han crecido, van al jardín, van al colegio igual. O sea, Por la secreción de vasopresión. a ver, a ambos le hacen estudio de la vejiga, de contracción fuerza, son iguales. Ambos evalúan sus esfínteres, son iguales. Todo es igual. La adaptación. Pero La adaptación sí al momento. la adaptación de. Es que con respecto a uno que ya sabe su hora, cuando. O sea, después ya de haber La pasado. subida de ADH. Bajada. No, tampoco. Hormonalmente ambos son idénticos. Cronobiología. Todos son iguales. Hormonas, estructura, iguales. Solo que este se orina de noche y este no. ¿Por qué toma agua? Miedo puede ser. No. El problema es psicológico. ¿Ya? Los niños que os orinan en la cama tienen un problema psicológico.
¿verdad? Sí. Por tal motivo hay que descubrir cuál es ese problema psicológico. Lo interesante es que conforme van creciendo, dominan sus emociones, porque uno va madurando, ¿no? Y desaparece eso que se orinan en la cama. Ese término se llama enuresis. Endurece. ¿Ya? En semiología se llama enuresis, el orinarse en las noches en la cama. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la fisiología de la micción tiene un componente muy poderoso emocional. Ah, entonces. No sé si han escuchado se orinó por miedo. Sí. Están ahí. Después en la película sale que... Simpático, parasimpático. Entonces, tiene que ver mucho. Ahora, no sé si les ha pasado que antes de una exposición o antes de un evento o donde te vas a presentar, vas a salir a cantar, Da ganas de te da nerviosismo y dices, oye, un rato quiero ir al baño. ir al baño, sí. ¿Por qué? Porque, repito, la fisiología de la emoción tiene un componente muy fuerte emocional, ¿ya? Tanto así que si has tenido una experiencia que te has orinado, por ejemplo, que a algunos les ha pasado que estaban aguantando porque el profesor era malo y dice, no, nadie sale de la clase, no, porque no, te quedas hasta el recreo, más tienes que aguantar, y de repente, pum, se orinó. Antes había profesores que eran así, por si acaso, nada, no les interesaba si te orinaban. A lo mejor era una mofa que te orina, un poco ya bullying, ¿no? Pero el detalle está de que quedaban con cierto trastorno porque ya tenían miedo. Cada vez que sentían esa sensación, nada más la pequeña sensación que ya tienen que orinar, corrían al baño a orinar porque sentían que se iban a orinar. O sea, y en realidad no era eso, solamente que su cerebro interpretó ese trauma como que puede volver a suceder. Entonces, hay muchos componentes psicológicos que hacen que una persona altere su ritmo. ¿Listo? Y se los comento porque varios papás los traen a los niños al hospital, todo el niño cada rato orina, no tendría infección, y le preguntan, ¿se orina en la noche? Está miedo, todos se orinan en las noches en la cama. Y ahí no es culpa del niño, todos sus seres normales, y culpa es de los padres. Normalmente porque no detectaron algún problema psicológico que tenga el niño. De repente no están con ellos, el niño de repente vive solo, no está compartiendo mal, o de repente por ahí, hubo casos también de abuso sexual. Entonces cosas, o sea, uno ya tiene que investigar por qué ese niño es endurecido. Pero principalmente es miedo. Pelis de terror. Miedo porque a veces papá y mamá no están cuando ellos quieren que los ayuden en algo. ¿Me entienden? La ausencia de los padres. ¿Ya? Y se los menciono porque hubo un trabajo de investigación que se hizo sobre la presencia de enuresis en padres profesionales para ver dónde había más niños con enuresis, en los médicos, los ingenieros, en los profesores. Y sí, dentro de lo que es la parte de la salud, sí había varios que tenían hijos que tenían enuresis. ¿Por qué? Porque la medicina, quieran o no, no los va a permitir que estén mucho tiempo en casa. Tienen que salir un domingo de guardia, es cumpleaños de tal, no van a poder ir, la familia se veía que ustedes van a tratar, no les van a dar permiso. Entonces, no es tan simple, ¿ya? Y a veces, ahora, si papá es médico y mamá es médico, ambos van a querer ir a trabajar y ahí la cuestión es cómo nos organizamos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? Que uno se arriesgue. No, o sea, ahí pues, es complejo, o sea, para el médico no es tan simple. Entonces, por eso es que a veces el sentimiento de la ausencia genera estrés. Uno que es muy estratégico para saber manejar cómo, ya, bueno, ese es otro campo. Pero bueno, quería partir de eso, doctores. La fisiología de la emisión es todo lo que les voy a enseñar, pero tiene un componente emocional muy poderoso, ¿ya? Muy poderoso. Para esto, doctores, una de las cosas que tienen que recordar son las inervaciones. Básicamente, la fisiología de la emisión depende de tres inervaciones: simpático, parasimpático y somático. ¿Ya? Simpático, ¿para qué? ¿Orines o no orines? Para que no orines. No orines. Claro, huida. Nadie va a querer orinar cuando estás corriendo. Y parasimpático, miccionar porque estás relajado, ¿no? Lo mismo con la defecación. Nadie va a defecar cuando estás corriendo o escapando de que alguien te va a hacer daño. O cuando estás peleando. Aunque nosotros no peleamos, supuestamente. ¿Ya? No, me imagino, ¿no? Que hablando de los balones, ¿eh? Algunos se han agarrado hacia golpes
como decir, como era hasta la última, hasta a ver quién se mantiene. Me imagino que ¿ah? Por ejemplo, yo estoy en un colegio de varones. Cuando había un problema, ahí no era de que a la salida nos vemos y tenías que hacer el pacto. Y a la salida todos ya sabemos dónde teníamos que ir al parquecito y ahí hacíamos ronda. Que sobreviva una vez que tenía de pelearse, se daban la mano, como diciendo, ya ganas tú, ya quedamos en paz y así ya quedaba todo. Una cultura muy machista, diría yo, ¿no? Una forma muy machista, pero era una forma muy sui generis en el colegio de solucionar los problemas. Y realmente eran peleas, pero peleas. Yo veía que hasta cuando uno ya no podía ni levantarse del piso, ahí acababa la... ¿Usted nunca peleó? No. Me pasó algo bien curioso, yo era el brigadier. Y al brigadier sí lo buscaban porque si tú acusabas a alguien, a la salida te buscaban, te esperaban para ajusticiar. Entonces tenías que buscar aliados. Bueno, que no era un colegio adventista, porque el colegio adventista es, quieras o no, por lo menos hay principios, pero el colegio de varones, doctores, era sobrevive el que pueda. No, en verdad, era como la jungla, ahí no era de que si tú mostrabas debilidad, eras el bullying de los otros, algo así. Era una educación muy así. Y a ver, quéjate a tu auxiliar. El auxiliar te decía que eres muy débil. No sé si me hace entender. O sea, era la actitud de varón, ustedes varón. Ya felizmente está cambiando ese tipo de educación, pero así era. Entonces, a lo que yo quiero llegar, doctores, es de que básicamente cuando uno tiene problemas, o mejor dicho, cuando estés en la fase simpática de pelea, se inhibe tu defecación y se inhibe tu micción. ¿Sí? Eso que quede bien grabado. ¿Ya? Entonces vamos a analizar, ya que ustedes han hecho fármacos, los tipos de receptores, ¿ya? Que van a actuar. Y el nervio, que básicamente necesito que ustedes se recuerden desde el punto de vista somático, es el pudendo. ¿Ya? Y el pudendo es el que va a controlar todo lo que son los esfínteres externos, que tiene que ver con el músculo del suelo pélvico, que ustedes ya lo deben dominar bien porque han hecho embarazo y han hecho reproductor, ¿no? Pero más en embarazo porque ahí se supone que han hecho el suelo pélvico. El canal del parto, todo eso, las dimensiones. Sí, eso a la perfección deben saber. ¿Y qué músculos conforman el suelo pélvico? Dale, yo ¿cuáles serán? Bueno, mira, por ejemplo, ya tres nomás. Hay más, pero por lo menos ya. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que el pudendo es somático. Claro. Y ustedes lo controlan. Entonces, si yo quiero orinar y no quiero que salga mi orina, cierro el externo, el pudendo. No quiero defecar, activo el pudendo y cierro el esfínter externo del ano. ¿Listo? Y ambos dependen del pudendo. Por eso es que si es que tú de repente quieres defecar o quieres orinar, entonces como que el mismo nervio controla ambos esfínteres. Entonces muchas veces uno quiere orinar pero también quiere defecar y no puedes controlar individualmente ambos, ¿no? Entonces si tú relajas el pudendo, ambos esfínteres van a relajar. Listo. ¿Por qué les menciono esto? Porque como ustedes bien hicieron el embarazo, doctores, y creo que hicieron la simulación de una test de parto. Sí, ya está. Y ustedes saben que tiene que dilatar hasta 10 para que pueda expulsar el producto, ¿ya? Al bebé. ¿Listo? Producto lo digo porque yo cuando era estudiante, esa era la palabra que usaban casi todos, el producto. O el bebé, ya, el bebé. Lo que sucede, doctores, es que si ustedes aceleran el proceso y no hubo una buena maduración o dilatación del cuello y del cuello externo de lo que es los labios mayores y menores, la adecuada dilatación,
y van a forzar que nazca el bebé, doctores, se va a desgarrar por eso hacen episiotomías en algunos casos, que otras no dicen que no se debe hacer episiotomía, otros dicen que sí se debe hacer episiotomía. ¿Qué les han dicho ustedes? No, está prohibido. Que no, Se hace. pero se hace. Claro, yo también soy de tendencia que no se debe hacer episiotomía, pero hay una corriente que les da señal que sí, y ustedes toman la decisión si lo hacen o no. ¿Por qué se entró mucho en la tendencia de las episiotomías? Porque no se esperaba que dilate adecuadamente y se desgarraban. Y una forma de evitar eso era, pero hay estudios que la gente altoandina del campo, que da sus partos en su casa, tranquilos, no se desgarran. ¿Por qué? Porque ellos esperan a que solito el bebé salga en su debido momento y tiempo. No hay nadie que le diga, ya, puja, vamos. Nadie le está estresando a ellos. Y dan parto vertical. Ellos no los echan en una camilla, ellos están sentados. ¿Ya? Sentados dan la luz. Y eso aumenta también. La gravedad ayuda a que la gravedad se dilate, pero tampoco ellos no empujan. O sea, nadie se empuja, solito esperan que el bebé salga. ¿Me dejo entender? Es fisiológico. Dejas que a su propio cuerpo, a su propio ritmo, entonces no hacen desgarro. Entonces, ¿por qué se aparecieron los desgarros? Porque los médicos o las actrices o el personal de salud no aprendieron a hacer buena atención de parto y produjeron ¿qué? Desgarros. Y dijeron, para evitar desgarros, episiotomía. En pocas palabras, la episiotomía surgió por la falta de manejo de atención de parto del personal de salud. ¿No? Esa es una deducción que se llegó. Por eso que hay dos corrientes. Entonces, doctores, ¿qué sucede? Que cuando se hacía un desgarro, se rompía el piso pélvico. Por tal motivo, perdías la capacidad de control de quién? De los esfínteres externos. Por eso tengan mucho cuidado porque pueden hacer que esa dama pierda la capacidad de control y no va a poder contener ni la orina ni las heces. Y tienen que andar acompañando. ¿Ya? Entonces, ha pasado. Se intenta hacer la reconstrucción, si sale, si es efectiva, bien, y si no, andan acompañando, ¿ya? Porque no pueden contener las heces. Pero no es que en todas las episiotomías ocurra eso. No, la episiotomía es para evitar eso, sino que en el parto normal, si tú aceleras y se desgarra, puede desgarrarse en primero, segundo, tercer grado, que llega desde la parte de la vagina hasta mi grana, todo, así se rompe. Entonces tengan mucho cuidado. Les repito y lo repito, pudente. Por eso es que las mujeres que han tenido desgarros muy grandes pierden la capacidad de contener la orina y que tienen incontinencia urinaria. Entonces yo tengo básicamente el suelo pélvico, la parte de los nervios sacros, principalmente S1, S2 y S3, donde van a salir tanto las ramas del nervio pudendo, que es somático, y las nervios del nervio parasimpático. ¿Ya? Muy bien. Entonces el nervio pudendo para nosotros que surge, de S2 a S4, tiene varias trayectorias que anatómicamente ustedes lo van a leer. Creo que eso ya ya les pongo en el recorrido. Pero lo que quiero que entiendan es que el nervio pudendo se va a encargar justamente de la inervación. Y aquí existen los reflejos. ¿Cómo yo sé que esta persona tiene buen reflejo pudendo? Por ejemplo, yo puedo mover en pierna, ¿sí? Y ustedes han hecho reflejos en neuro. El arco reflejo. Me vienen con su martillo, golpean y hacen el reflejo. La sensación va a mi columna y mi columna manda una respuesta somática de movimiento de la pierna. ¿Listo? Entonces, en un momento ese reflejo llegó a mi cerebro. Fue un arco, nada más. Entonces, quiere decir que si yo estimulo a mi vejiga, cuando está lleno de orina, se dilata mi vejiga, hay una parte somática que va a mandar un estímulo para que vaya, y si en caso yo quiero contraigo, si se está dilatando, ¿cuál es el arco reflejo de la vejiga? Manda el estímulo, ¿y qué indica? Relájate porque está lleno. ¿Y cuál será el arco reflejo? Orinar. ¿Listo? Ese sería el arco reflejo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería el arco reflejo de la parte somática? Quiero evaluar que mi esfínter externo funcione bien. Entonces, voluntariamente, digamos, con el guante rozas. Haces como tocamientos y de repente se contrae el esfínter anal.
Entonces, eso significa arco reflejo positivo, adecuado, viable. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando se producen desgarros o lesión, tenemos que evaluar si funciona ese arco reflejo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso se llama exploración de los reflejos sacros. Uno de ellos, básicamente, es que debemos ver la integridad de las estructuras neuromusculares de los segmentos S2 a S4, y se ve por dos mecanismos: reflejo anal y reflejo bulbocavernoso. ¿Ya? Reflejo anal, creo que ya me entendieron, más o menos. Se estimula a nivel perianal y se ve. Ahí sí no tienes que poner el guantecito, solamente chocas y ves cómo se contrae la región anal, ¿no? Quiere decir que es viable el arco reflejo. El reflejo bulbocavernoso también es otro mecanismo en el cual se estimula a nivel de clítoris. Se estimula en el clítoris y se genera también como arco reflejo. Son maniobras semiológicas que sinceramente ya no se hacen mucho. Manualmente nos quedamos con el reflejo anal, ¿no? Pero sí existen, para conocimiento de ustedes. Muy bien. Entonces, parasimpático, simpático y somático. Y acá viene algo bien curioso, doctores. A ver, mi vejiga se está llenando de orina. ¿Listo? Vamos por volúmenes para que ya nos acordemos. 250 mililitros de orina. Ya está, mi vejiga se está distendiendo y manda a los receptores sensitivos de la vejiga y manda una señal y dice: oye, sí, pero sí, ya soy consciente de que sí, mi vejiga, pero no tengo ganas de orinar. No sé si voy a entender, soy consciente de que sí, pues. Y sigo atendiendo la clase. Se acumula 350. Apenas llega a 350, doctores, su esfínter le manda la señal y dice: ya tienes que orinar. Y se abre, ¿qué? El esfínter interno. Claro. Y cuando se abre el esfínter interno, porque se activó el arco reflejo, no sé si me dejo entender, el arco reflejo, pero en ese momento que se activa el arco reflejo, hay una señal que va a viajar a tu cerebro y le va a decir: mira, se está abriendo el esfínter interno, ¿quieres orinar o no? No, porque estoy en clases. Entonces el cerebro va a estimular a unos centros que vamos a ver ahora y le va a decir: ¿sabes qué? Esfínter externo, contráete porque no quiere orinar. Se contrae el esfínter externo y no orinas. ¿Me dejo entender? Y todavía no estás desesperado en ir al baño, porque tu esfínter externo lo has cerrado y estás ahí aguantando, esperando a que pase la clase. Llega a 400 mililitros de orina, llega a 450, llega a 500 mililitros de orina. Y para mala suerte tuya, la presión de la vejiga comienza a aumentar. Y te das cuenta ya que quiere vencer a la presión de tu esfínter externo. Y es esa sensación que no sé si les ha pasado, como que estás ahí, sientes como que ya me va a ganar. ¿Todo puede ir al baño? Entonces vas y corres. ¿Listo? Desesperado. Si llega. No, ya. Porque ¿qué sucede? Que a veces estás yendo y más nervioso te pones y a veces estimulas y bloqueas el control del esfínter externo que tienes y te gana el terreno. ¿Listo? No sé si me dejo entender. Entonces, la vejiga va a actuar en función a los volúmenes. ¿Listo? 250 ya siente la sensación. 350, doctores, va a abrirte tu esfínter interno. 500 ya no vas a poder contener más y tienes que orinar. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo el centro, la parte encefálica juega un papel importante en eso. Primero, el tronco encefálico, existen centros de actividad facilitadoras de la micción, ¿ya? Que facilitan la micción. Pero recuerden que la corteza, ¿qué tipo de predominante tiene actividad? Inhibitoria. Es decir, tu cerebro, por sí, lo primero que va a hacer es que inhibas. ¿Me dejo entender? O sea, porque sabe el cerebro de que en el momento que se abre tu esfínter interno, ya te vas a orinar. Entonces, se supone que tengo que inhibir la micción. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Rápidamente contrae el esfínter externo. Claro. Inhibiste la micción. Es como una respuesta inmediata.
De ahí el cerebro dirá, a ver, ¿conviene que orines o no? Sí, sí conviene. Listo, entonces corre al baño y va a orinar, ¿no? Y el cerebro ya lo controla. Entonces, la corteza, doctores, es inhibitoria, ¿ya? Una vez iniciada la micción, puede contraerse voluntariamente el esfínter externo de la uretra para interrumpir la micción. El otro centro que ustedes van a conocer es el bulbo raquídeo, que es el núcleo rafemagmus, ¿ya? Es serotoninérgico, modula estímulos procedentes de la vejiga, y el núcleo reticular magnocelular está relacionado con la inhibición de la motilidad vesical. En pocas palabras, también este núcleo va a inhibir. ¿Qué va a inhibir? La contracción de la vejiga, ¿ya? Entonces tenemos otro núcleo inhibidor, ¿ya? La corteza inhibe y tiene que ver más con el esfínter externo. El núcleo rafemagmus y el núcleo reticular magnocelular tiene que ver con inhibición de la contracción de la vejiga. Hasta ahí salvado por la campana porque no te vas a orinar. Ya, y bueno, básicamente todo esto se conecta con la médula espinal para dar este efecto inhibidor. ¿Sí? Hasta ahí claro. Pero a nivel de lo que es el centro pontino, ya, el centro pontino, se encuentra un centro que es facilitador. En pocas palabras, el cerebro le va a decir al centro pontino, mira, nosotros ya hemos inhibido. Centro pontino, ¿hay que orinar o no hay que orinar? Si dice que sí, ya, pues, a orinar. Entonces, el centro pontino trabaja directamente con el cerebro y el centro pontino trabaja directamente con la respuesta miccional en la vejiga y los esfínteres. En pocas palabras, el centro pontino es el intermediario. Es como que el cerebro le va a decir al centro pontino, ya, ¿orinamos o no orinamos? Después de todo el análisis que haya hecho el cerebro, sí, pues no, mira, que está, pues no, que no. Sí, pues todavía falta 5 minutos para que claro, pero no, pues puedo aguantar. O sea, todo ese análisis emocional y todo lo que ustedes quieran le da una respuesta al núcleo pontino y el núcleo pontino tomará una decisión si orina o no. Si no se inhibe, no, sí inhibido. Pero cuando ya quieres orinar y tu cerebro dice, ya, pues ya llego al baño, ahora sí, orina, le dice a tu centro pontino, ahora sí, actívate, facilita. ¿Ya? A nivel del núcleo mesencefálico también es inhibidor. Entonces, ¿cuál es el único núcleo facilitador? El pontino. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, básicamente hay varios receptores a nivel de la corteza y también neurotransmisores que van a actuar. ¿Ya? Vamos. Pudendo, S2, S4 tiene que ver con la contracción del esfínter. Aquí viene lo siguiente. A ver, ¿quién se encarga de que esté relajado mi vejiga? Sistema simpático. Ya, entonces, por lógica, tengo que relajar mi detrusor y tengo que contraer el esfínter interno. Ya, ¿qué tipo de receptores va a actuar a nivel del detrusor? Actúan a nivel del detrusor, relajándolo, ¿ya? Beta 3. Y a nivel del esfínter interno actúan los alfa 1. ¿Ya? Por eso ustedes le dan un medicamento para que se relaje la beta, el alfa 1. ¿Cuál es? Un antagonista del alfa 1 o un inhibidor del alfa 1. Fármaco, eso se han hecho. Sí. Ya se olvidaron. En el primer. Y eso les ha venido en el primer examen todavía. Sí, viste las preguntas. Estoy tratando de seguir todos los exámenes que hacen ustedes. Estoy tratando de ver. Me da curiosidad. No, es que ¿saben por qué me gusta verlas? De todos los cursos que están haciendo ustedes, estoy viendo los exámenes porque me permite a mí integrar mejor todo para poder saber crear mis preguntas. La medicina es integrativa, todos se integran. Bájale el nivel entonces, doctor. Ya, a ver. Alfa 1, su inhibidor era la tamsulosina. ¿Qué otro inhibidor era? Solamente les digo, doctores, que la tamsulosina se da de día o de noche. Le darían a un paciente, de noche. ¿Por qué de noche? ¿Y qué pasa si tienes el alfa 1? Claro, te causaría hipotensión. Hipotensión cuando al pararte. Eso se llama, y más que todo hipotensión ortostática, porque habla de posturales. Entonces, por ejemplo, si tú le das tamsulosina a un señor, toma tamsulosina para que orine mejor,
se lo toma en la mañana y va al mercado a comprar, está cruzando la pista, le da una reacción ortostática y hay un camión y lo atropelló. ¿Quién fue el responsable de su muerte? El médico por decirle que se lo tome de día. Pero si le hubiese dicho, señor, no se preocupe, lo toma de noche y el efecto hipotensor solo dura 2 o 3 horas, como está durmiendo durante la noche, al día siguiente se despierta y está tranquilo. ¿Ya? Entonces no se les va a ocurrir darle tamsulosina a un conductor de Chosicano. ¿Le daría? ¿De día? ¿Te imaginas? Que le causa un efecto hipotensor mientras está corriendo. Otro, doctor, otro. No, o sea, cuando den medicación, alguna vez lo van a dar, tengan presente en qué trabaja. Por ejemplo, hubo un caso que le dieron clorfenamina con un relajante muscular a un panadero que trabaja con esas máquinas que amasan pan, máquinas, y se durmió y la mano perdió toda su mano. Haciendo la prospección, el médico le había dado antigripales y relajantes musculares, pero nunca le explicó que evite hacer actividades. Se durmió en su trabajo y la máquina le cortó la mano. ¿Quién fue responsable? El médico. No, o sea, me dejo entender, o sea, hasta para eso uno tiene que tener mucha idea de cuándo vas a indicar. Es nuestra responsabilidad explicar. Ahora, si aparte, a pesar de explicarle, el paciente lo quiso hacer, ya es responsabilidad de él. Muy bien, entonces no se olviden, acá, listo, entonces mi sistema, acá yo tengo, por ejemplo, somático, simpático y parasimpático. ¿Cómo debe estar mi sistema somático? Activado, porque no voy a orinar. ¿Cómo va a estar mi sistema simpático? Activado, porque no voy a orinar. ¿Y cómo está mi sistema parasimpático? Inhibido, que son los sectores M1, 2, 3 o 4, 5. M1, M2, M3, M4 o M5. Eso han hecho ustedes en fármaco, he visto en la teoría de los M. O sea que ustedes me meten ideas para comentar. M2. No se preocupen. El parasimpático básicamente es contracción del repulsor por efecto de los receptores M3. Claro. Entonces, para que nunca se olviden, es beta 3 y M3. Ya está. Y ya. Yo te dije eso. ¿Listo? Por tal motivo, inhibo el simpático, inhibo al somático, al simpático y activo mi parasimpático. Y eso va a activar mi contracción y que yo pueda orinar. ¿Ya? Entonces, el centro de la micción, que es básicamente al nivel del S2 a S4, donde están mis nervios pélvicos o preganglionares, que son las células ganglionares de la pared vesical, son los nervios pélvicos que vendrían a ser los nervios parasimpáticos. ¿Cuál es el nombre? Nervios pélvicos. Y desde el punto de vista simpático, que nace de T10 a L2, son los nervios hipogástricos, o nervio hipogástrico, que es el sistema simpático. ¿Ya? Simpático. Entonces, si le dicen simpático, es lo mismo que decir nervio hipogástrico. Claro. No se van a confundir ahí. Y básicamente, doctores, la parte motora tiene que ver con el nervio pudendo, que hemos hecho empezar el nivel de C2 a C4, y tiene que ver con el esfínter estriado uretral del suelo pélvico. ¿Ya? Entonces, miren, viene un estímulo sensorial, básicamente con mis receptores, ¿no? Sensoriales que van a al final tener una respuesta, o es simpática, o es parasimpática, o es netamente somática. Nada más, en resumen, viene a ser todo eso. ¿Ya? Entonces, parasimpático, contracción y relajación del esfínter interno. Simpático, relajación del detrusor y contracción del esfínter interno. Y somático, básicamente, a nivel del esfínter estriado uretral o del esfínter anal. Y acá observemos, esta parte es bien bonita. Bien, ¿qué tiene que ver acá el cerebro? Por ejemplo, acá está mi vejiga. Ya. Mi vejiga ya está conteniendo orina. Por tal motivo, tiene que haber un reflejo de contracción. ¿Ya? ¿Quién tiene que actuar ahí? El parasimpático, nervio pélvico. Listo. Entonces, pero para esto, cuando se va llenando, se supone que yo tengo que mandar una respuesta. Vean acá, sensitiva. Mi vejiga se está llenando
mando una respuesta sensitiva. Listo. Entonces, cuando mando la respuesta sensitiva, si está llenándose, se supone que yo voy a tener que mandar una respuesta o contraigo o mantengo relajada. Pero si se está llenando, mi respuesta, ¿cuál va a ser? Contracción. ¿Ya? Se está llenando, mi respuesta, ¿cuál es? Contracción. Pero este estímulo que se genera este arco reflejo, como ustedes pueden apreciar, también va a subir y va a ir, miren, a nivel de mi cerebro, a nivel de mi corteza. ¿Y la corteza qué es? Inhibitoria. Por tal motivo, mi cerebro rápidamente puede tomar una acción así, velozmente, de generar una inhibición. ¿Y qué significa eso? Que sigo estimulando mi sistema simpático y que no orine, y un estímulo a nivel del nervio pudendo para que se contraiga el esfínter y se contraen y no orino, a pesar que mi vejiga está llena. Claro. Pero en ese proceso mi cerebro también va a hablar con mi nervio, o se va a comunicar con mi nervio continuo, cuando tú en tu mente, en tu cerebro, decidas querer orinar. No sé si me dejo entender. Cuando tú digas sí, ahora sí quiero orinar, entonces ahí tu cerebro le mandará al centro continuo, que es un facilitador, y por tal motivo se inhibirá el simpático y ahí sí se estimulará el parasimpático. ¿Ya está? Y orinas. Les hago una pregunta. Un joven estudiante de medicina se cae por travieso y se rompe la columna. Y hay una disección de médula a este nivel, se rompió. Uy, no murió. Pregunta. Orina. Viene mi arco reflejo, se llena mi vejiga de orina, va a la parte sensitiva, ¿llegará al cerebro? Ya no llega. ¿No? Ya no llega. Por tal motivo, al arco reflejo, ¿qué le dicen? Contrae. Entonces, ¿la persona se va a orinar o no? Sí. ¿Es consciente de que se va a orinar? ¿Quién te da la conciencia de que te vas a orinar? De que Cuando suba la llega corteza. a tu corteza. Por tal motivo, toda persona que tiene disección de médula, doctores, se orina por rebosamiento. No por rebosamiento, sino por arco reflejo. La vejiga se llena 100 mililitros, 200, 250, 350, se contrae, se relaja, orina y bota. Pero no es consciente en qué momento lo quiere hacer. No sabe en qué momento. Por tal motivo, esta persona tiene que usar pañales. Pañales. ¿Ya? Pañal de por vida. ¿Listo? No se olviden eso. Ya está. Bueno, lo mismo que hemos comenzado, la parte del deseo miccional. Disculpe, solo es en vejiga. ¿Ah? Solo es en vejiga. ¿Cuál? Eso, solo es en vejiga. ¿Cuál? ¿El arco reflejo? Sí. O cuando quieres defecar también. También es defecación. También. Por eso es que usan pañal. No controlan ni la defecación, se defecan en cualquier momento. Por compresión, doctor. También. Por ejemplo, metástasis de próstata, que tiene un cáncer de próstata. Metástasis lumbárica, compresión justamente en la médula. Podría haber, por compresión medular podrías perder cierta capacidad, pero no es, es progresivo, no es inmediato. Ya no se olviden esto, doctores, los que tienen disección medular no controlan y se orinan por arco reflejo. ¿Listo? En conclusión, doctores, lo que quiero que recuerden es encéfalo, ¿listo? Pontino como que Con el núcleo pontino y los núcleos medulares que hacen el arco reflejo. Entonces, el encéfalo coordina con el núcleo pontino, el núcleo pontino le da una respuesta y viceversa. La parte de acá coordina y con el cerebro para también generar coordinaciones cíclicas, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Fase de llenado, que ya lo saben, simpático, fase de evacuación, que ya lo saben, que es la fase parasimpática, y la fase de control neurológico, que básicamente depende de quién, del nervio pudendo. ¿Se han dado cuenta? O sea, del único que depende del cerebro es el nervio pudendo. Si no lo puede controlar el nervio pudendo, no puede contener nada. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hablamos de incontinencia urinaria, doctores? Cuando no puede tu esfínter retener la orina. ¿Ya? Repito, cuando tu esfínter no puede retener la orina. Un desgarro anal. A ver, otra causa sería disección de médula, básicamente. ¿Listo?
Y cuando hablamos de retención urinaria, Una obstrucción. cuando hay una obstrucción, o cuando la vejiga no puede contraerse, ¿ya? Y eso también pasa. ¿Qué significa? Que no hay estímulo parasimpático, ¿ya? O sea, que la vejiga no se contrae. ¿Listo? La vejiga no se contrae. Y eso le pasa a los diabéticos. Los diabéticos hacen neuropatías y hace que su vejiga ya no se contrae, ¿ya? Entonces comienzan a retener orina, retienen orina, ¿ya? Pierden muchas funcionalidades. ¿Ya listo? No se olviden. Fase de llenado, el reservorio de la vejiga básicamente permite el llenado a baja presión. Por cierto, hay dos fases en la vejiga. Hay una fase básicamente de estiramiento, pero no de variación de presión. Y hay una fase que ya no se estira, que solamente aumenta presión. Entonces, son dos fases que tiene la vejiga. Y al que tienen que tenerle cuidado, preocupación, es cuando aumenta la presión. Porque a más presión va a vencer a tu esfínter externo, ¿ya? La fase de llenado, como les digo, básicamente predominio del sistema simpático, inhibición del parasimpático, efecto beta adrenérgico. ¿Qué tipo de beta era? Beta 3. Alfa 1, adrenérgico, básicamente, y la parte somática. Y el vaciado, básicamente, es parasimpático con receptores M3 colinérgicos que contraen el defusor, ¿no? Básicamente ello. Y por último, el reflejo de la micción, que depende de la regulación tanto cefálica, medular y de los núcleos, principalmente el núcleo continuo. ¿Ya? Netamente es eso. Músculo defusor, ya lo tocamos, lo mismo que les he mencionado. La vejiga en por sí, que es un músculo fibroso. Y, ¿qué factores modifican este reflejo? Puede ser la parte de respuesta, como puede ser la parte sensitiva. O sea, la forma como yo percibo la sensación. Entonces, yo puedo tener una infección de la vejiga. Eso le pasa a los que tienen infección urinaria. ¿Qué pasa si se ha infectado mi vejiga? Tengo una infección urinaria. Mis receptores se ponen muy sensibles. Entonces, basta que se llene un poco de orina. ¿Qué va a pasar con mis receptores de la vejiga? Que están sensibles con infección. Va a darme ganas de querer orinar. Eso se llama tenesmo vesical. ¿Qué significa? Los pregunten a los que han tenido infección urinaria. Van al baño, orinan, regresan y otra vez, después de un rato, otra vez van al baño porque quieren orinar. No es que orinan mucho, pero orinan, regresan y otra vez sienten la sensación que les fastidia porque quieren volver a orinar. Van al baño, orinan un poquito y así están cada rato orinando porque la sensibilidad se ha incrementado por el cuadro infeccioso. ¿Listo? Entonces, los factores, hay propioceptivos, enteroceptivos y básicamente los propioceptivos presión y volumen, que es básicamente lo común que va a estimular, presión y volumen. Pero los estereoceptivos, doctores, táctiles, dolorosos, térmicos, ¿ya? Térmicos. Y el otro estímulo es de volumen, cuando la orina llega más o menos entre 350 220, 250, pongámosle, tú ya sientes que la vejiga ya tiene orina, ¿ya? Entonces, ténganlo presente. Los enteroceptivos, básicamente táctil, doloroso y térmicos, ¿ya? Táctiles, dolorosos y térmicos. ¿Ustedes pueden provocar que un compañero se orine? Sí. Si le haces cosquillas. Si le presionas la parte suprapúbica. Es como tu compañero quiere orinar. Recuerden que el esfínter externo lo controlas. Ya estás controlando, estás que lo controlas. Basta que alguien te distraiga o te hagan cosquillas, pues no lo vas a controlar y te orina. Otras personas, ¿por qué les digo emocional? No sé si les ha pasado lo siguiente. Llega un momento que quieren orinar, dicen sí quiero ir al baño, pero de repente alguien viene y les conversa un tema, están hablando, se están yendo a su casa, llegan a su casa, oye, hace rato quería orinar. ¿Por qué te olvidaste que querías orinar? Porque esa sensación de micción inicial que tenías era más emocional, porque de repente sentiste que querías orinar, o como dijiste, sí, pues quiero orinar, pero realmente todavía no era el volumen adecuado. ¿Me dejo entender? Entonces, tu cuerpo se relajó, tu mente ya no pensó en ello,
y ya, siguió el proceso hasta cuando llegaste a tu casa y dijiste, oye, sí tenía que orinar hace rato, y ahí orina. Entonces el componente emocional es muy fuerte, ¿ya? Claro, el otro detalle es, uno orina por rebosamiento, por ejemplo, los pacientes prostáticos. Yo tengo mi vejiga, mi próstata, yo quiero orinar, pero no orino porque mi próstata está muy cerrada. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ya te vengo con la parte para complementar la pregunta de la risa o con lo que ríes. ¿Por qué orino en paciente prostático? Porque se llenó mi vejiga se contrae, pero no logra eliminar toda la orina porque hay algo que lo obstruye. Normalmente debía quedar 0 de orina, pero quedó 100. Para que llegue a 350, ¿cuánto tiene que pasar? Menos tiempo, porque son 250 mililitros nada más. ¿Qué pasa si vuelvo a orinar y queda 200? Para que llegue a los 350, necesito ¿cuánto? 150 más. Orina y quedan 300. Para que llegue a 350, ¿cuánto me falta? 50. Estoy reteniendo orina, ¿me dejo entender? Y es más rápido que llegue a mi estímulo de contracción, porque ya es menos orina que necesito para que se llene. Por eso es que los pacientes prostáticos van al baño y orinan cada rato. No sé si me dejo entender. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tengo un paciente que tiene problema de incontinencia urinaria, quiere decir que su esfínter no tiene la fuerza o no funciona bien y la vejiga llegó a 350, tú lo haces reír, o con 250 mililitros de orina, tú lo haces reír y el esfínter se va a abrir. O sea, la risa hace que el esfínter interno y el esfínter externo puedan abrirse. ¿Por qué? Porque tú al reírte aumentas la presión intraabdominal y al aumentar la presión intraabdominal aumentas la presión intravesical. Y recuerden que ahí no depende de tu volumen, depende de qué, de tu presión. Entonces ahí aumentaste la presión, se abre tu esfínter y pero si no tuviera el volumen adecuado, entonces, si no hubiese el volumen adecuado y te haces reír, no, no, porque no aumentas la presión, porque hay una fase de acomodación que no hace que aumente tu presión. Ya está. Muy bien. Y el susto. ¿Listo? Simpático, somático, lo mismo que hemos tocado. Sí, el susto. El susto es un gran susto que te da el susto. El miedo, doctores, el miedo tiene que ver mucho con la parte, emocional. Como agrava, simpático, ¿Cómo harías para que te rindas? Claro, tiene que ver mucho con el control del esfínter externo, principalmente. El miedo hace de que tu mente ya no controle al esfínter. Ahí empieza a correr el simpático se activa y se cerraba. Y no me No, o sea, normalmente cuando tú tienes un estrés y estás en un susto normalmente adecuado, bien. Pero recuerda que cuando tú tienes un susto extremadamente alto, hay un componente emocional muy fuerte. Y ahí es donde básicamente no hay control de los esfínteres externos. Sí, se asustan Pero se asustan cuando la vejiga está llena. O sea, no te vas a orinar si la vejiga está vacía. Bien chicos, terminamos, nos vemos. Doctor, este es el último de la lista hasta el inicio, ¿no? ¿Ah? No, doctor, pero lo primero Puede ser a las 5. No, esto no es embarazo. Doctor, que sea en orden de lista, doctor. Silencio. Agrego. Presente.